Mi madre me redujo a la ayuda, pero descubrimos su verdadera cara al buscar mi propia libertad. Hola a todos. Me llamo Lila y, con 22 años, había pasado la mayor parte de mi vida siendo la columna vertebral de mi familia, mientras al mismo tiempo me trataban como su sombra. La mayor de 5 hermanas, había cambiado más pañales que mi madre y cocinado más comidas de las que podría contar. Pero oírme reducida a solo la ayuda, eso era nuevo, eso era diferente. Apreté el mostrador de la cocina, mis nudillos poniéndose blancos. A través del umbral, podía ver a mi madre paseando en sus tacones de diseñador, gesticulando animadamente mientras discutía el próximo evento de mi hermana de 10 años. Seba, la niña dorada, la que recibía clases privadas mientras yo trabajaba en empleos de medio tiempo para ayudar a pagar nuestras cuentas. El vestido solo está costando una fortuna, continuó mi madre, pero Frank dice que vale cada centavo. Deberías ver cómo se ilumina en el escenario, Caroline, va a ser alguien especial. Aparentemente, yo no. El sonido de escalas de piano bajaba desde el piso de arriba. Sara practicando, como siempre. Las notas se sentían como agujas diminutas en mi piel ahora. Había renunciado a mis propias lecciones de piano a los 12 para que Seba pudiera comenzar las suyas. Eres la hermana mayor, dijo mi madre entonces. ¿Lo entiendes, verdad? Había entendido demasiado, durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, probablemente otro mensaje de Nora o Elise, mis hermanas menores, preguntando cuándo estaría lista la cena. Eran lo suficientemente mayores como para saberlo mejor, pero lo suficientemente jóvenes como para seguir el patrón familiar. A los 16 y 14 años, vivían en el espacio entre el foco de atención de Seba y mis sombras. Por supuesto, necesitaremos fotos, se rió mi madre al teléfono. Profesionales, naturalmente. No podemos tener nada menos para nuestra pequeña estrella. Pensé en la pila de folletos universitarios escondidos bajo mi colchón, los que había estado coleccionando en secreto, la carta de aceptación de la universidad estatal que llegó ayer, enterrada en el fondo de mi cajón de calcetines, la pequeña cuenta de ahorros que había construido durante años de cuidar niños y trabajos de fin de semana, desconocida para mis padres. Los pasos pesados de mi padre sonaron en el porche delantero, llegando temprano a casa del trabajo, probablemente para llevar a Seba a su sesión de práctica adicional. Tenía unos 30 segundos antes de que entrara esperando que la cena estuviera lista. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Saqué mi teléfono y busqué un número que nunca me había atrevido a llamar antes. El contacto de mi abuela Edna, dado por una tía compasiva en un funeral familiar hace años. Mi madre había cortado lazos con su propia madre hace mucho tiempo, por razones que nunca discutió. Mis dedos temblaban mientras escribía: hola, abuela Edna, soy Lila. Sé que nunca nos hemos conocido, pero necesito hablar con alguien, alguien que pueda entender. El temporizador de la cocina sonó, recordándome del guiso en el horno. Las llaves de mi padre tintinearon en la cerradura. Arriba, Seba tocó una nota equivocada y comenzó de nuevo la escala. Presioné enviar, luego enderecé la columna, me puse los guantes de cocina y me preparé para servir otra cena familiar perfecta. Tal vez una de las últimas, porque en ese momento supe que no era solo la ayuda, y pronto todos entenderían exactamente lo que eso significaba. Mi teléfono vibró casi de inmediato con una respuesta, pero no pude revisarlo aún. Tenía que pasar por esta cena primero, tenía que seguir interpretando mi papel, pero por primera vez en años sentí que algo peligroso y maravilloso se desplegaba en mi pecho: esperanza. La respuesta de la abuela Edna lo cambió todo. Después de 3 días de mensajes de texto secretos y llamadas nocturnas, ella me invitó a encontrarla en una pequeña cafetería del centro. Le dije a mi madre que trabajaría horas extras en el trabajo, una mentira que apenas reconoció mientras ayudaba a Seba a practicar sus escalas. La cafetería estaba tranquila cuando entré, solo algunos rezagados de la mañana tomando su café. Y allí estaba ella, mi abuela, sentada con la espalda recta en un rincón del reservado, elegante con una chaqueta azul oscuro. No se parecía en nada a la villana que mi madre la había pintado a lo largo de los años. Lila, dijo, levantándose para abrazarme. Su perfume me recordó a gardenias. Te pareces mucho a tu madre cuando tenía tu edad. Antes de que dejara de hablar contigo, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. La sonrisa de Edna se volvió nostálgica. Ah, entonces vamos directo al grano. Bien, siempre preferí las conversaciones honestas. Me hizo un gesto para que me sentara. Cuéntame sobre la carta de aceptación. Casi tiré mi vaso de agua. ¿Cómo supo? Hice algunas llamadas a la universidad estatal después de tu primer mensaje. Todavía tengo amigos en el consejo.
revolvió su té con movimientos precisos. Ofrecen una beca completa, pero aún no se lo has dicho a tus padres, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Elise. ¿Dónde estás? Mamá está enloqueciendo. Cambiaron la cita para probarse el vestido de Sarah. Déjame adivinar, dijo Edna, observando mi cara, emergencia familiar. Le mostré el mensaje y otro mensaje llegó. Ella está amenazando con quitarle el tiempo de piano a Sarah si no apareces. Clásica Marjorie, murmuró Edna, usando a un hijo para controlar a otro. Debería irme, dije, recogiendo mi bolso. No puedo dejar que Sarah pierda su tiempo de práctica. Tiene ese recital por venir. Siéntate, Lila. La voz de Edna era suave pero firme. Hablemos de lo que tú quieres, por una vez. Mi teléfono seguía vibrando. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Puedo ayudarte, continuó. No solo con la universidad. Puedo ayudarte a construir una vida que sea tuya. Sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti, un fondo fiduciario que configuré cuando naciste. Tu madre nunca supo de esto. Mis manos temblaron mientras lo abría. El número en el estado de cuenta hizo que mi visión se nublara. ¿Pero por qué? Porque vi esto venir, dijo simplemente. Vi cómo Marjorie ya empezaba a hacer favoritismos con ustedes. La historia se repite. Tomó un sorbo de té. Hizo lo mismo con tu tía Catherine, antes de cortarme de su vida. ¿Tenía una tía? Mi madre nunca mencionó una hermana. La puerta de la cafetería sonó y miré hacia arriba, congelada. Nora estaba allí, aferrada a su portafolio de arte en su pecho, con los ojos abiertos de reconocimiento. Te seguí, soltó de golpe. Lo siento, pero sabía que algo estaba pasando, y miró a Edna. ¿Eres nuestra abuela? La cara de Edna se suavizó. Hola, Nora. Tu obra es extraordinaria, por cierto. Vi tu pieza en la Galería Juvenil del Centro el mes pasado. Las mejillas de Nora se ruborizaron. ¿Lo viste? Mamá y papá ni siquiera fueron a la inauguración. Claro que no fueron, murmuré. Mi teléfono vibró de nuevo, era mamá. Esta vez, tu egoísmo está arruinando el gran día de Sarah. Vuelve a casa ahora. Nora leyó el mensaje por encima de mi hombro y cuadró los hombros. Me quedaré aquí contigo y con la abuela Edna. Algo se movió en mi pecho, orgullo, tal vez, o alivio de no estar sola más. Edna nos sonrió a ambas. Bueno, entonces, pedimos un desayuno real y hablamos sobre su futuro, los dos. Mientras nos acomodábamos para hablar, sentí que el peso de años de obligaciones comenzaba a resquebrajarse. Pero debajo de ese peso había algo más fuerte, la base de un nuevo tipo de familia, construida en elección en lugar de en deber. Mi teléfono siguió vibrando, pero por primera vez en mi vida, dejé que sonara. Sabía que en el momento en que entrara en nuestra casa, todo iba a explotar. La carta de aceptación de la Universidad Estatal estaba sobre el mostrador de la cocina, abierta y rasgada. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, con la espalda rígida, mientras que la cara de mi padre tenía esa quietud peligrosa que había aprendido a temer con los años. ¿Cuándo pensabas decirnos? La voz de mi madre era inquietantemente calmada. Dejé mi bolso en el suelo, lentamente, ganando tiempo. Estaba esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado? ¿Mi padre tomó la carta después de que ya hubieras abandonado a tu familia? ¿Después de que traicionaras todo por lo que hemos sacrificado? Sacrificado. La palabra tenía un sabor amargo. ¿Qué es exactamente lo que han sacrificado por mí? Un fuerte jadeo desde la puerta me hizo girar. Sarah estaba allí, con su nuevo vestido para el recital, observando con esos ojos calculadores que la hacían parecer mucho mayor de sus 10 años. ¿Te vas?, preguntó. Su voz temblaba a la perfección. ¿Pero mi gran actuación? Me prometiste ayudarme a practicar. No te preocupes, querida, mi madre se apresuró a consolarla. Lila no se va a ninguna parte. Ella entiende sus responsabilidades. Mis responsabilidades. Algo se rompió dentro de mí. ¿Cómo ser ayuda no remunerada? ¿Cómo renunciar a todos los sueños que he tenido para que Sarah pueda tener su momento en el centro de atención? Ya basta. El puño de mi padre cayó sobre el mostrador. No hablarás así de tu hermana. ¿Por qué no? ¿Por qué es la única que importa? Saqué mi teléfono, con los dedos temblorosos, y busqué la grabación de aquel día. La voz de mi madre llenó la cocina. Es solo la ayuda por aquí.
El color se desvaneció de la cara de mi madre. ¿Me grabaste? No tenía que hacerlo. Está grabado en mi memoria. Me volví hacia Sarah, recordando renunciar a mis lecciones de piano por ella, a mis clases de arte, mi dinero para el campamento de verano, todo. El labio inferior de Sarah tembló, su gesto característico cuando quería atención. Pero antes de que pudiera hablar, Nora apareció detrás de ella. Tiene razón, dijo Nora en voz baja. Todos sabemos que es verdad. Mi madre se dio vuelta hacia Nora. Ve a tu cuarto, esto no te concierne. En realidad, si nos concierne a todos, dijo Elise, apareciendo detrás de Nora. Y estamos cansadas de fingir que no es así. El rostro de mi padre se oscureció. Esto es por esa mujer, ¿verdad? ¿Tu abuela ha estado llenándoles la cabeza con tonterías? La abuela Edna me contó la verdad, respondí, sobre la tía Catherine, sobre por qué la cortaste de tu vida, mamá, sobre cómo hiciste lo mismo con tu hermana que estás haciendo conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Sarah dejó de actuar, luciendo confundida. No tienes derecho, susurró mi madre. No entiendes. Entiendo perfectamente. Saqué los papeles del fondo fiduciario de mi bolso. Y no estoy pidiendo permiso. Voy a la universidad. Voy a construir mi propia vida. Si sales por esa puerta, la voz de mi padre era baja, peligrosa, no esperes volver. Miré a mis hermanas, al rostro decidido de Nora, al apoyo silencioso de Elise y al semblante calculador de Sarah. No las estoy abandonando, dije. A diferencia de ustedes, sé lo que realmente significa la familia. Ingrata, empezó mi madre. Pero la interrumpí. En realidad, estoy agradecida. Me han enseñado exactamente el tipo de padre que nunca quiero ser. Agarré mi bolso ya empacado de detrás del sofá. Sabía que este momento llegaría, y me dirigí hacia la puerta. Nora y Elise se movieron para seguirme, pero negué con la cabeza ligeramente. Necesitaban quedarse, por ahora. Teníamos un plan. Lila, llamó Sarah, su voz de repente despojada de su habitual manipulación. Por un momento, sonó genuinamente asustada. No te vayas. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás a mi hermana menor. Cuando estés lista para ser real conmigo, Sarah, sabes cómo encontrarme. Hasta entonces, disfruta de tu momento bajo la luz. La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso, pero podría haber sido un trueno. Mientras caminaba hacia mi auto, donde la abuela Edna me esperaba, podía escuchar los sollozos de mi madre y la voz enojada de mi padre. Pero por primera vez en mi vida, esos sonidos ya no me controlaban. Finalmente, estaba escribiendo mi propia historia. La universidad debería haberme sentido como libertad. En cambio, las paredes de mi habitación en la residencia parecían cerrarse un poco más cada día. 3 meses después de mi primer semestre, y el silencio desde casa era ensordecedor, roto solo por llamadas nocturnas secretas con Nora y Elise. Han contratado a una nueva ama de llaves, susurró Nora en una de esas llamadas. Mamá sigue presentándola como parte de la familia. Deberías ver cómo mira tus viejas fotos cuando lo dice. Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana, observando a los estudiantes cruzar el campus abajo. ¿Y Sarah?, pregunté. ¿Sigue interpretando a la hija perfecta? Pero Nora vaciló. Algo ha cambiado. Sigue preguntando por ti, cuando mamá y papá no están. Un golpe en mi puerta me hizo sobresaltarme. Tengo que irme, susurré, terminando la llamada. Era mi compañera de cuarto, Katie, sosteniendo 2 tazas de café como ofrendas de paz. Tu abuela está abajo. No esperaba a Edna hoy. Cuando llegué al vestíbulo, ella estaba examinando el tablón de anuncios con el ceño fruncido. Estas actividades estudiantiles son terriblemente aburridas, dijo a modo de saludo. Ponte el abrigo. Vamos a almorzar fuera del campus. Esperó hasta que llegó nuestra comida antes de lanzar su bomba. Tu madre vino a verme ayer. Mi tenedor cayó contra el plato. ¿Qué? Quería saber si estaba financiando tu educación. Sus ojos estaban agudos. Ha estado haciendo preguntas sobre tu tía Catherine también. ¿Le dijiste algo? Nada que no sepa ya. En el fondo, Edna bebió un sorbo de agua. Pero no estoy aquí por eso. Tu hermana Elise me llamó esta mañana. Mi corazón se detuvo. ¿Está bien? Está bien, pero el recital de piano de Sarah es la próxima semana, aquel para el que la ayudaste a prepararse. Antes de que la abandonara, dejé que las palabras se quedaran en el aire. Antes de elegirte a ti misma, corrigió Edna.
pero ahora Seba se niega a actuar. Dice que no se siente bien sin ti allí. Reí con amargura. Otra manipulación. Probablemente solo está nerviosa. Y ha estado durmiendo en tu cama. Las palabras de Edna cortaron mis defensas. Y Liz la encontró allí anoche, aferrándose a tus antiguos libros de música. La imagen me golpeó como un golpe físico. Recordé encontrar a Seba haciendo lo mismo después de que nuestra tía Catherine se fue. Aunque en aquel momento no sabía quién era Catherine o por qué había desaparecido. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Sé que se supone que te odia ahora, pero sigo arruinando la sección media y eres la única que sabe cómo corregirla. Ese es solo una niña, dijo Edna suavemente. Una niña que está dándose cuenta de que ser la favorita viene con su propia clase de prisión. No me hagas sentir culpable por finalmente ser libre, me levanté bruscamente. ¿Culpa? Edna levantó una ceja. No, querida. Estoy sugiriendo que ahora tienes poder. Poder real. La pregunta es, ¿qué harás con él? Otro mensaje llegó. Esta vez, de Liz. Mamá está hablando de enviar a Seba a un internado si no se recupera. El familiar impulso de rescatar, de arreglar todo, se levantó en mi pecho. Pero debajo de eso había algo nuevo, una realización de que ayudar no tenía por qué significar rendirse. Necesito pensar, le dije a Edna. Ella asintió, con comprensión en sus ojos. Solo recuerda que la venganza puede sentirse bien, pero la liberación es mejor para todos. De regreso en mi habitación, miré el mensaje de Seba durante un largo tiempo antes de finalmente responder. La sección media no es el problema. La estás tocando perfectamente. Pero la perfección no es lo mismo que ser auténtica. Luego abrí mi laptop y compré un boleto para el recital. No porque ellos me necesitaran, sino porque yo necesitaba probarme a mí misma, sobre todo, que podía regresar a esa casa bajo mis propios términos. Esta vez no sería la ayuda. Sería el huracán. El recital de Seba estaba en pleno apogeo cuando me deslicé en la parte de atrás del auditorio. Estaba sentada en el piano de cola, su vestido blanco brillaba bajo los reflectores, pero algo estaba mal. Su postura, normalmente perfecta, estaba rígida, sus movimientos, mecánicos. Entonces vi el porqué. Mi madre estaba en las salas del escenario, murmurando cada nota dirigiendo la actuación de mi hermana como una marioneta. No había planeado ir detrás del escenario después, pero Nora me agarró del brazo durante los aplausos. Tienes que ver esto, me llevó a través de los pasillos familiares de la escuela de música, donde había pasado incontables horas practicando con Sarah. Las voces resonaban desde el salón de descanso, el tono chillón de mi madre atravesando las paredes. Eso fue descuidado, Serafina. ¿Qué pasó con la sección media? Lo practicamos 100 veces. Lo siento, solo. Lo siento no gana competiciones. Lo siento no entra en el programa juvenil de Juilliard. ¿Quieres terminar como Lila? Entré al umbral, Nora detrás de mí como respaldo. ¿Como yo, quieres decir, independiente y con educación universitaria? Mi madre se dio la vuelta, su rostro palideció. Seo estaba sentada en el banco del piano, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. No tienes derecho a estar aquí, susurró mi madre. En realidad, sí lo tengo. Saqué mi vieja credencial de estudiante. Aún doy clases aquí a tiempo parcial. Ayuda a pagar la universidad. La cabeza de Seba se levantó, sus ojos muy abiertos. Antes de que alguien pudiera hablar, un hombre con traje caro apareció detrás de mí. Señorita Harrington, soy Miles Donovan, del comité de selección de Juilliard. Esperaba hablar sobre la actuación de su hermana. La expresión de mi madre cambió instantáneamente a su sonrisa social. Por supuesto, Serafina estaría honrada. En realidad, Miles intervino suavemente, esperaba hablar con Lila. Su reputación como maestra la precede. El silencio que siguió fue delicioso. Sentí el mundo de mi madre tambalearse mientras Miles continuaba. Varios de sus estudiantes han sido aceptados en nuestro programa. Sus métodos son poco convencionales, pero efectivos. Ella no es la maestra de Sarah, mi madre espetó. No es nadie. Ahí estás equivocada, dijo Nora, adelantándose. Lila ha estado enseñando a Sarah durante meses, a través de videollamadas, tarde en la noche. ¿Por qué crees que de repente empezó a tocar con emoción real en lugar de solo precisión técnica? Mi madre miró a Seba, quien parecía encogerse aún más en sí misma. ¿Es esto cierto? Antes de que Seba pudiera responder, Miles habló de nuevo.
Señora Harrington, no solo buscamos perfección técnica. Queremos estudiantes que comprendan la música, que la sientan, como su hija demostró hoy en la sección media, en particular. Intercambié una mirada con Sarah, compartiendo la sombra de una sonrisa por nuestra broma privada sobre esa sección media. Pero mi madre no había terminado. Esto es ridículo. Lila abandonó a esta familia. No tiene derecho a interferir con el futuro de Sarah. En realidad, una nueva voz se unió a la conversación. Mi abuela Edna, tan elegante como siempre en su característico azul. Lila tiene todo el derecho, especialmente porque acaba de ser nombrada para ocupar nuestro puesto familiar en la junta directiva de la escuela de música. El rostro de mi madre pasó de blanco a rojo. No puedes. Sí puedo. Y lo hice. La voz de Edna era de acero envuelto en seda. Es hora de hacer cambios, Marjorie, empezando por cómo definimos la familia. De repente, Sarah se puso de pie, con sus pequeñas manos apretadas en puños. No quiero ir a Juilliard. La habitación se congeló. No quiero tocar el piano nunca más. No así. Me miró, con lágrimas en los ojos. Quiero ser auténtica, como tú dijiste. Mi madre intentó alcanzarla, pero Sarah dio un paso atrás, acercándose a mí. El movimiento fue pequeño, pero su significado fue inmenso. Bueno, dijo Miles, rompiendo la tensión. Creo que tengo lo que necesito. Me entregó su tarjeta. Llame a mi oficina el lunes. Deberíamos hablar sobre sus métodos de enseñanza. Mientras él se iba, sentí el suelo moverse bajo mis pies. Esta no era la venganza que había imaginado. Era algo más poderoso, la verdad finalmente rompiendo años de fachadas cuidadosamente mantenidas. Mi madre se quedó allí, viendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba, mientras Sarah tomaba mi mano. El huracán había llegado, pero no estaba destruyendo todo a su paso. Estaba despejando el aire. Las invitaciones de boda estaban sobre mi escritorio como bombas de tiempo, 6 sobres color crema, cada uno dirigido con la caligrafía que mi abuela Edna había insistido en usar. Mi mano tembló mientras alcanzaba el que decía señor y señora Frank Harrington. No tienes que enviarlas, dijo Miles desde el umbral de nuestro departamento. Nadie te culparía. Sellé el sobre en lugar de responder. Habían pasado 3 años desde el recital de Sarah, desde que todo cambió. O tal vez, nada había cambiado en absoluto. Actualización. Mi teléfono vibró. El mensaje diario de Nora. Mamá está redecorando tu antigua habitación otra vez. Dice que necesita estar perfecta para cuando entres en razón. Otro mensaje llegó. Sarah preguntó si podría ser tu dama de honor. Mamá hizo un escándalo. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Edna estaba ahí, luciendo inusualmente pálida. Necesitamos hablar, dijo sin esperar invitación, y caminó directamente a la mesa de mi cocina. Tu madre vino a verme ayer sobre la boda. Mi estómago cayó. ¿Qué quería? ¿Negociar? La voz de Edna era cuidadosa. Está dispuesta a asistir, a traer a toda la familia, con una condición. Por supuesto que hay una condición, reí amargamente. ¿Cuál es? Que renuncies a la junta de la escuela de música, dejes tu puesto de enseñanza, y permitas que Sarah retome su camino a Juilliard. La habitación giró levemente. Después de 3 años, Sarah ya ni siquiera toca. Ahora sí lo hace. Tu madre la ha estado forzando a practicar de nuevo. Dice que es hora de arreglar el daño que causaste. Mi teléfono volvió a vibrar. Al menos esta vez, Sarah se encerró en el baño, no para de llorar. ¿Qué hacemos? Miles tocó mi hombro. Lila, tal vez deberíamos posponer la boda. No, me levanté bruscamente. No dejaré que secuestren esto también. O vienen como familia, o no vienen en absoluto. Hay más, dijo Edna en voz baja. Tu padre está enfermo. Problemas del corazón, dice tu madre. Esta podría ser su última oportunidad de verte casada. La manipulación era tan obvia que debería haber sido risible, pero en cambio se sentía como un cuchillo torciendo en mi estómago. Mi teléfono sonó, era el número de Sarah. No había escuchado su voz en meses. Contra mi buen juicio, contesté. Por favor, susurró, por favor, solo haz lo que quieren. No aguanto más. Tocaré lo que quieran, seré lo que quieran, solo haz que se detenga. Están destruyendo todo lo que construiste, continuó, su voz quebrándose. El programa de becas para estudiantes desfavorecidos, los conciertos comunitarios.
Mamá está usando la condición de papá para presionar a la junta. Van a votar la próxima semana para revertir todo. Miré las invitaciones de boda, la cara preocupada de Miles, los ojos conocedores de Edna. 3 años construyendo algo real, algo que ayudaba a la gente, y mamá lo estaba desmantelando sistemáticamente. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Edna. Ella sonrió tristemente. Ya lo hice, querida. Hace 30 años elegí la libertad sobre la familia. Todavía no estoy segura si valió la pena el costo. Mi teléfono vibró de nuevo, una foto de Nora. Sarah en el piano, su cara en blanco, mamá de pie sobre ella con esa sonrisa controladora tan familiar. Detrás de ellas, apenas visible, estaba papá en su sillón, viéndose más delgado de lo que recordaba. Las invitaciones salen mañana, dije finalmente, como estaba planeado. ¿Y la posición en la junta?, preguntó Edna. Alcancé mi laptop, saqué la carta de renuncia que había redactado semanas atrás, sintiendo que este momento llegaría. Un solo clic y podría terminar con esto, traer paz para mis hermanas, quizá hasta reconciliación con mis padres. En cambio, cerré la laptop. Dile a mamá que puede venir a la boda o no, como ella quiera, pero he terminado de dejar que sus decisiones controlen mi vida. Cuando Edna se fue, otro mensaje llegó de Sarah: te odio por dejarme aquí, y me odio a mí misma por desear tener el valor de hacer lo mismo. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó, reflejando mi cara y detrás de ella, las sillas vacías donde la familia debería haber estado. La llamada llegó durante mi clase matutina, la abuela Edna se había ido mientras dormía, en paz, dijeron, como si eso lo hiciera mejor, como si algo pudiera hacerlo mejor. No estaba preparada para lo que me esperaba en la oficina del abogado. Toda mi familia estaba dispuesta como piezas de ajedrez, mamá y papá junto a la ventana, Nora y Liz acurrucadas juntas en un sofá de cuero, y Sarah sentada en el borde de una silla, observándome con esos ojos calculadores. Ahora que estamos todos aquí, comenzó el abogado, pero mamá lo interrumpió. ¿Es esto realmente necesario? Seguramente, cualquier arreglo puede ser manejado por la familia inmediata. Yo soy familia inmediata, dije en voz baja, más inmediata de lo que has sido tú en años. El abogado aclaró su garganta. Señora Harrington, su madre fue muy específica sobre esta reunión. Todos deben estar presentes para la lectura. Sacó un sobre grueso. La mayor parte del patrimonio va para Lila. La temperatura de la habitación bajó 10 grados, incluyendo el control del fideicomiso educativo de la familia y las posiciones en la junta de la escuela de música. Hizo una pausa con una condición. Por supuesto, había una condición. Siempre había una condición. La herencia está supeditada a que Lila establezca un nuevo programa de becas para hermanos separados por conflictos familiares. La risa de mamá fue cortante. ¡Qué apropiado! Hay más, continuó el abogado, un fideicomiso separado para la educación de Nora y Liz y una carta para Sarah. La cabeza de Sarah se levantó. ¿Para mí? El abogado le entregó un sobre. Sus manos temblaban mientras lo abría. Esto es imposible, mamá se levantó. Edna no tenía derecho. Ella tenía todo el derecho, la voz de papá era inesperadamente tranquila. Igual que Catherine. El nombre flotó en el aire como humo. No, advirtió mamá. Tu hermana tomó su decisión, continuó papá, igual que Lila, igual que Sarah está tratando de hacerlo. Sarah aún leía su carta, lágrimas cayendo por su rostro. Ella sabía, susurró Sarah. La abuela Edna lo sabía todo, sobre los ataques de pánico antes de los recitales, sobre practicar hasta que mis dedos sangraran porque nunca era suficiente, sobre desear poder desaparecer como hizo Lila. Serafina, eso es suficiente, comenzó mamá. No, no lo es. Sarah se levantó, apretando su carta contra su pecho. Ella también me dejó dinero, pero no para Julia. Para terapia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esto termina ahora, dije, enfrentándome a mamá, la manipulación, el control, el ponernos en contra unos de otros. Termina hoy. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, y ahora tengo el poder para respaldarlo. Me volví hacia mis hermanas. Nora y Liz se vienen a vivir conmigo y con Miles. Ya hemos arreglado las transferencias a escuelas cercanas. Mamá palideció. No puedes. En realidad, sí puede, interrumpió el abogado. El fideicomiso educativo le otorga plena custodia y derechos de tutela. ¿Y Sarah? La voz de mamá era peligrosa. Ahora miré a mi hermana menor, realmente la miré.
Detrás de la postura perfecta y la sonrisa ensayada, vi lo que Edna debió haber visto, una niña asustada, desesperada por liberarse. Esa es su elección, dije en voz baja. Por una vez en su vida, que sea su elección. Sarah se levantó lentamente, aún sosteniendo su carta. Dio un paso hacia mamá, luego otro hacia mí. Luego se detuvo exactamente entre las dos. Me elijo a mí misma, susurró. Elijo recibir ayuda, descubrir quién soy sin el piano, sin la presión, miró a mamá, sin que tú me digas quién debo ser. Mamá agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Todos ustedes se arrepentirán de esto. No, dijo papá, aún en esa voz tranquila. Ellos no lo harán. Se levantó, se enderezó la chaqueta, e hizo algo que nunca había visto antes. Se alejó de mamá y caminó hacia nosotros. El abogado sonrió levemente. ¿Podemos discutir los detalles de ese programa de becas, señorita Harrington? Me senté, mis hermanas y mi padre se acomodaron a mi alrededor como una muralla protectora. Sí, dije, mirando la figura de mamá alejándose. Construyamos algo nuevo. Un año después, estaba en el jardín de la abuela Edna, observando a Sarah cortar las rosas con cuidado. Su terapeuta le había sugerido la jardinería como salida, algo para crear que no requiriera perfección. La ironía no se me escapaba. ¿Alguna vez lo extrañas?, le pregunté. ¿El piano? Ella consideró la pregunta. Las tijeras de podar se detuvieron a la mitad del corte. A veces, pero extrañaba la música, no la presión. Me miró. Empecé a escribir canciones en su lugar, en guitarra. ¿Está bien? No necesitas mi permiso, Sarah. Lo sé, pero quiero tu opinión, de hermana a hermana, no de maestra a alumna. Dentro de la casa podía escuchar a Nora y Elise discutiendo sobre aplicaciones universitarias. La voz de papá se escuchaba de fondo, mediando su debate con la paciencia que finalmente había encontrado después de dejar a mamá. Ella se había mudado a Boston el mes pasado, persiguiendo algún sueño de empezar de nuevo. Ninguno de nosotros había sabido de ella desde entonces. Miles apareció en el porche, cargando un montón de sobres Manila. Acaban de llegar las primeras solicitudes de becas. La beca Catherine Edna Harrington para la reconciliación familiar, el último regalo de la abuela, convirtiendo nuestro dolor en propósito. Ya habíamos ayudado a 3 grupos de hermanos a reunirse, a reconstruir, a redefinir lo que significaba familia. ¿Puedo ayudar a revisarlas?, preguntó Sarah, dejando sus tijeras. Creo que podría entender por lo que están pasando. Observé a mi hermana menor, ya no la muñeca de porcelana perfecta que mamá había creado, sino algo mucho más valioso, una persona real con cicatrices y fortaleza propias. En realidad, dije, esperaba que te unieras al comité de selección, permanentemente, tú y Nora. Sus ojos se agrandaron. ¿En serio? En serio, y Liz puede encargarse del programa de música de verano cuando termine la preparatoria, si quiere. ¿Y tú?, preguntó Sarah en voz baja. Voy a dar un paso atrás. Miles y yo estamos pensando en formar nuestra propia familia. Las palabras colgaban en el aire entre nosotras, pesadas de posibilidad y temor. ¿Me convertiría en mamá? ¿La historia se repetiría? Sarah debió leer mis pensamientos. No eres ella, dijo con firmeza. Nunca lo fuiste. Dentro, Nora había empezado a tocar algo en el viejo piano vertical que habíamos rescatado del almacén, no clásico, sino algo original, salvaje, libre e imperfecto. La voz de Elise se unió, seguida por la risa sorprendida de papá. Encontré el diario de mamá, dijo Sarah de repente, de cuando tenía mi edad. Quería ser cantante. ¿Sabías eso? Pero sus padres dijeron que no era apropiado para una Harrington. No lo había sabido. Eso explicaba mucho, pero no cambiaba nada. Me envió un mensaje la semana pasada, continuó Sarah, me pidió que la visitara en Boston, solo a mí. Mis manos se tensaron involuntariamente. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría, pero solo si vienes conmigo, me miró. ¿Sanamos juntas o no sanamos en absoluto? Miles bajó del porche, las solicitudes bajo el brazo. La primera reunión del comité empieza en 10 minutos. ¿Están listas? Miré a mi hermana, realmente la miré, las uñas sucias por la tierra, el sol en su rostro, la confianza tranquila que había reemplazado su desesperada necesidad de complacer. Luego miré la casa detrás de nosotras, llena del sonido desordenado y hermoso de una familia que se redefinía. Casi, dije. Sarah, ayúdame con un último rosal. La abuela Edna siempre decía, los jardines necesitan tanto raíces como nuevos brotes para prosperar.
Ella tomó sus tijeras, una pequeña sonrisa en sus labios. Como las familias. Como las familias. Juntas nos volvimos hacia el jardín, cortando las ramas muertas para dar espacio a los nuevos brotes. Detrás de nosotras, la música de Nora flotaba por las ventanas abiertas, llevando el sonido de la posibilidad en la brisa de verano. No era exactamente un final, más bien un nuevo comienzo, arraigado en la verdad en lugar de en la apariencia, en el amor en lugar de en la obligación, en la clase de fortaleza que surge de estar roto y reconstruirse juntas, tal y como la abuela Edna lo habría querido.